Cuando escuchamos hablar de Babilonia, en nuestra mente vienen ideas acerca de un imperio impresionante, pero que queda en el pasado. Pero al hablar en el contexto de Apocalipsis, la conectamos con la ramera, aquella que está sentada sobre muchas aguas. ¿De qué nos está hablando Juan? ¿Está utilizando memorias pasadas, pero con un mensaje relevante para sus días y para los nuestros? Quédate con nosotros en esta edición de Evidencias. Bienvenidos a este programa de Evidencias. Continuamos con esta serie dedicada a profecías. Hemos estudiado el libro de Daniel y ya hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Si te has perdido algunos de los capítulos anteriores, te invito a que vayas a YouTube y puedas acceder a los mismos. También puedes comunicarnos tus preguntas o inquietudes a través de nuestra página en Facebook. En esta ocasión estaremos estudiando profundamente lo que tiene que ver con Babilonia y la mujer que está sentada sobre muchas aguas. Cuando los cristianos del primer siglo pensaban en Babilonia, ¿qué ideas venían a su mente? Para la época cuando Juan escribe el Apocalipsis, Babilonia no es más la capital de un imperio. De hecho, Babilonia llegó a ser durante dos épocas en el Antiguo Oriente, en el Cercano Oriente, la principal ciudad. Una fue en la época de Hammurabi, en la que se llama el Antiguo Imperio Babilónico, y luego, durante la época de Nabucodonosor, Nabopolassar, durante el Imperio Neobabilónico. Es aquí en estos dos episodios donde nosotros vemos que Babilonia surge como una ciudad importante, no solo desde el punto de vista comercial, no solo desde el punto de vista de un gobierno central, sino sobre todo desde el punto de vista cultico. Es tan importante la trascendencia espiritual dentro de la cosmología de Mesopotamia, de Babilonia, que Babilonia se llega a convertir en lo que Jerusalén llega a ser para los israelitas en el Levante. En otras palabras, así como todos los judíos iban a Jerusalén para celebrar los festivales, para ver la casa de Dios, para poder tener una especie de renovación espiritual en Jerusalén, la ciudad santa, así en Mesopotamia, Babilonia llegó a convertirse en la ciudad principal cúltica de toda aquella área. Tanto así que aún en momentos donde otras naciones como los asirios, los medopersas, aún los griegos llegaron a la preeminencia, Babilonia nunca perdió su poder religioso, su influencia cúltica en estas naciones. Por lo tanto, la importancia principal para los cristianos del primer siglo, sobre todo a nosotros leer las páginas del libro de Apocalipsis de Babilonia, es un símbolo de idolatría, un símbolo de la casa de los dioses, un símbolo de la importancia espiritual que tiene o que envuelve a los cristianos del primer siglo que eran gentiles, que la mayoría de ellos eran gentiles, que venían de un sistema pagano, en donde Babilonia era exaltada como la ciudad de todos los dioses. Así que cuando nosotros pensamos en la ciudad de Babilonia, desde el punto de vista del Apocalipsis, vemos que el título en sí mismo, Babilonia, nos lleva a pensar justamente en eso, en la ciudad donde la idolatría es más profunda, donde los dioses paganos donde tienen su casa matriz. Y especialmente dentro del Apocalipsis, Babilonia se contrasta con otra ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, de hecho, son las dos ciudades principales que nosotros escuchamos mencionadas en el libro de Apocalipsis. Babilonia es la ciudad
donde la fornicación se practica, donde la idolatría persiste, donde los dioses son celebrados, donde los sistemas opresores en contra del pueblo de Dios se reúnen, es su casa matriz, es su ciudad símbolo, es lo que los representa. Mientras que el pueblo de Dios que está siendo oprimido, que está siendo perseguido, y Dios mismo tiene su casa matriz o su símbolo, su ciudad por eminencia, la Nueva Jerusalén. Así que tenemos dos ciudades que se contrarrestan o se contradicen a sí mismas desde el punto de vista cultico en el libro de Apocalipsis: Babilonia y la Nueva Jerusalén. A pesar de que los judíos relacionaban a Babilonia con Roma, la Roma política de esos días, nosotros podemos reconocer que en Apocalipsis 17 va más allá del poder político que estaba ejerciendo Roma imperial. ¿Cuáles son esas características de la ramera que trascienden lo que Juan conocía o lo que los judíos conocían en sus días? En Apocalipsis 17 encontramos la segunda mujer descrita en todo el libro. En el capítulo 12 ya vimos a una mujer que fue presentada vestida del sol, de la luna y con las estrellas. Y a esta mujer se le describió como virgen. Pero cuando vamos al capítulo 17, vemos a una mujer completamente distinta. Esta mujer está muy ataviada, con muchas prendas, su vestidura es púrpura, indicando realeza, y se le describe como una ramera y como madre de ramera. Luego a esta mujer se le describe que tiene en la frente un nombre: Babilonia la Grande, madre de las rameras. Eso significa que la mujer, en un sentido, está siendo identificada con Babilonia. Y le digo esto porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, la santa ciudad es descrita descendiendo del cielo como una novia ataviada. Eso indica que en un sentido las mujeres también están asociadas en el Apocalipsis con las ciudades que representan. Aquí las rameras representa a Babilonia, una ciudad que tiene un símbolo aquí en Apocalipsis que mata, que destruye. El texto describe que cuando Juan la vio con el vino del furor de su fornicación, y él interpreta esto como que ha matado a los cristianos, la vio ensangrentada de la sangre de los mártires. Así que es un poder asesino, pero no asesino del mundo en general, es asesino de un grupo especial, del grupo que sirve a Dios. Juan, cuando ve a esta mujer al comienzo, se describe a la mujer estando en muchas aguas. Luego, en el versículo 3, cuando Juan fue llevado en visión, él dice que la vio sentada sobre una bestia. Eso indica que el estar sentada sobre agua y el estar sentada sobre la bestia es el mismo símbolo. De hecho, en el versículo 16 del mismo capítulo 17, las aguas son interpretadas como naciones, muchedumbre. En otras palabras, si la mujer se sienta sobre agua, lo que está diciendo es que se sienta sobre el mundo, sobre los poderes del mundo, sobre las naciones, teniendo autoridad. Y la bestia, cuando dice que está sentado sobre bestia, es el mismo símbolo. Las bestias son interpretadas como también reino, donde la mujer se está sentando y ejerce su autoridad. Así que podríamos decir entonces que la mujer tiene una representación de un poder religioso, porque está preocupada por los cristianos, pero el sentarse sobre agua o sobre una bestia indica que también tiene un poder político que está siendo representado ahora en la bestia. Aun cuando los judíos del primer siglo identificaban a Babilonia con algo así como un tipo de retórica para de una manera escondida hablar acerca de los opresores, aquellos que estaban gobernándoles, vemos que la imagen que crea Juan trasciende, va más allá de lo que ellos conocían. Son características que no encajan exactamente con la Roma imperial, sino que va más allá, lo que se convertiría en la Roma papal. ¿Cuáles son las interpretaciones de esas características? Bueno, para tener una respuesta a estas preguntas te tienes que quedar después de esta pausa aquí en Evidencias. Regresando de esta pausa, estás con nosotros en tu programa de Evidencias. Agradecemos tus preguntas que has hecho a través de Facebook o a través de nuestro correo electrónico.
y te invitamos a que continúes haciéndolas y también que solicites la serie de estudios bíblicos que estamos listos para enviarte. En esta ocasión hemos estado investigando acerca de Roma. Hemos visto la relación que hay entre la misma y Babilonia y la ramera, que es esa figura enigmática que aparece en el capítulo 17. Sin embargo, hemos notado que las características que allí se presentan van más allá de la Roma imperial. ¿Qué significan esas características y detalles que son mencionados por Juan acerca de la ramera y acerca de Babilonia? Esta mujer también, así como la otra representa el pueblo de Dios, esta mujer representa un sistema que se opone a Dios. Y es presentada en una forma curiosa. Primero, cuando nosotros vemos cómo es descrita de una forma simbólica, no como una mujer común, sino como una mujer, primero, rica. Es una mujer cuyo vestido está de escarlata. Cuando nosotros vamos a lo que es la área de Roma, sobre todo al área de Fenicia también, vemos que los mantos que eran colorizados, que eran pintados, que tenían colores, sobre todo los de escarlata, solamente eran vestidos por personas con mucho poder adquisitivo. Porque el tinte en sí era carísimo. Por lo tanto, la ramera viste de escarlata y aparte de eso está adornada de una serie de joyas que obviamente tienen como propósito reflejar su poder monetario. Es una mujer rica, es una mujer con mucho dinero. Pero aparte de eso, también se la presenta como una mujer que tiene una especie de nombre en su frente. Era común en la época de los cristianos, en la época romana, que las prostitutas tuvieran su nombre descrito en su frente. Y cuando nosotros pensamos en prostitutas, quizás estamos acostumbrados a la parte moderna, ¿no? La mujer que camina por la calle o bajo un prostíbulo, personas que lo hacen por necesidad, madres que no tienen para alimentar a sus hijos y entonces se venden a sí mismas, o quizás prostitutas de alta clase, como han habido varios escándalos de gente importante en la política, que tenemos esa versión moderna de la prostitución. Pero el hecho es que en el antiguo Roma, las prostitutas, muchas de ellas eran personas pudientes. De hecho, algunas de ellas ni siquiera lo hacían por necesidad económica, sino sencillamente por diversión. Pero el hecho es de que las prostitutas en el antiguo Oriente tenían muchas ganancias y eran personas de mucha influencia y de mucho poder. Por lo tanto, cuando esta mujer se presenta de esta manera, se presenta como una mujer poderosa, influyente. Un sistema, no es cualquier prostituta. Esto es un sistema fuerte, bien consolidado, con suficientes medios económicos y con mucha influencia. He allí la representación de que todos los comerciantes vienen a prostituirse con ella y que dirige prácticamente el comercio a nivel mundial. De hecho, la mayoría de las prostitutas más influyentes estaban justamente en las ciudades portuarias. María Magdalena, por lo menos, en realidad su nombre es María de Magdala, y justamente era la prostituta principal de una ciudad portuaria llamada Magdala. Por lo tanto, en los sitios portuarios había mucha práctica de la prostitución porque obviamente el comercio era más elevado. Así que esta mujer es presentada nuevamente como una mujer prostituta, la prostituta de todas, una mujer de mucho dinero por sus vestuarios y por su posición, pero aparte de eso, también se la presenta como sentada sobre 7 colinas o 7 montañas. Y es tradicionalmente conocido de que la ciudad de Roma, de hecho se le llama la ciudad de las 7 colinas, porque donde surgió Roma, en toda el área geográfica había 7 colinas y cada una de ellas dominada por diferentes familias, las cuales lucharon por poder absorber el control de toda el área y finalmente establecieron la ciudad de Roma, que luego eventualmente llega a crecer y llega a convertirse en una ciudad-estado, una ciudad-gobierno, y luego a conquistar más provincias hasta que se convierte en lo que nosotros consideramos hoy en día como el Imperio Romano. Pero aparte de todo eso, la forma en que es presentada esta ramera
tiene también, es muy similar a la forma en que se presenta a una diosa particular en el Antiguo Oriente que logró trascender los límites, inclusive de los imperios. Es lo que se conoce como la diosa Ishtar, también se conoce como Inanna, y durante lo que es la área greco-romana llega a trascender en cultos como la diosa Afrodita, como a la diosa Diana. Por lo tanto, vemos que la influencia o lo que Juan está tratando de hacer es presentar un sistema que es totalmente impuro, que es idólatra, que está representado en los poderes políticos principales como Roma y Babilonia, y que tiende a representar la epitomía, el clímax máximo del sistema que se opone contrariamente a Dios y que es capaz de oprimir a su pueblo. Ahora, tradicionalmente esto se ha interpretado como algo representativo de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Todos, creo que no es algo particular, todos sabemos acerca de la Inquisición, todos sabemos acerca de lo que pasó durante esta época oscura de la historia de la humanidad. Sin embargo, es importante saber, es importante resaltar que este sistema no solo representa a una iglesia en particular, sino que es representativo de una ideología donde las leyes humanas, donde la voluntad humana y donde la injusticia se ponen por encima de las leyes divinas. Una ideología donde el hombre toma el lugar de Dios y se proclama a sí mismo como su propio Dios. Esto es lo que está representado justamente en estas características, donde la ley de Dios es pisoteada y la ley del hombre es exaltada por encima de la ley de Dios, donde hay injusticia, donde hay inmoralidad, donde hay idolatría y donde se mezclan todos estos elementos en un sistema mundial religioso que tiende a tener la apariencia similar al sistema de Dios, pero que obviamente no es el sistema de Dios. En otras palabras, la mujer y la mujer se parecen. Babilonia y Nueva Jerusalén se parecen, son ciudades, pero cuando los ves más de cerca, no son lo mismo, porque tienen ideologías diferentes y propósitos diferentes. Los cristianos tuvieron la oportunidad de analizar la historia con el libro de Apocalipsis. Muchos de ellos estaban inquietos. Ellos notaban que algunas de las características de la iglesia que ellos amaban, aquella iglesia que les había enseñado acerca de Jesús, también tenía características paralelas a lo que se presenta como Babilonia. Había preocupación, porque no estamos hablando de personas, de individuos, estamos hablando de un sistema político-religioso. Y aquellos que amaban a su iglesia salen de la misma en lo que se conoce como la Reforma Protestante. Ellos identificaron a Roma papal, con la ramera, con esta bestia. Pero realmente, ¿de qué está hablando Apocalipsis 17:11 cuando se refiere a la bestia que era y no es? También es el octavo y procede de los 7 y va a la perdición. ¿A qué se refiere la misma? Apocalipsis 17, principalmente los versículos 9 al 11, son versículos muy cuestionados y polémicos que se debate entre los estudiantes de la Biblia. La bestia y la mujer que se presentan en Apocalipsis 17, vemos que están directamente asociadas con las bestias presentadas en el capítulo 13. El libro de Apocalipsis presenta varias imágenes que contrastan. Tenemos la Nueva Jerusalén, tenemos Babilonia, tenemos Dios, tenemos el dragón, tenemos a Cristo, tenemos la bestia del mar, y así por delante varias otras imágenes. De esa manera, el libro hace una recapitulación de la historia en varias oportunidades, y es por eso que al estudiar el capítulo 17, que está asociado con la caída de Babilonia, que está en el capítulo 18, no nos debemos sorprender el hecho de que se asocie con interpretaciones que vimos en otros capítulos. Si recordamos lo que estudiamos en el capítulo 13, el número 666 tenía un vínculo textual
con el capítulo 17, cuando se menciona el llamado al entendimiento, a la sabiduría. En Apocalipsis 17 leemos lo siguiente: en esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esta mujer. Todos sabemos que la ciudad de las 7 colinas, como se conoce en la poesía y en la cultura, es la ciudad de Roma. También son 7 reyes, y es aquí donde comienza a quedar complicado el texto. 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. ¡Wow! Las personas leen esto y se quedan sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? Académicos que estudian los libros de profecía separan a estos reyes entre 7 y luego el 8º. Si estudiamos la Biblia, veremos que hasta el siglo I, el pueblo de Dios tuvo 5 grandes enemigos. Egipto, donde se dieron las plagas de Egipto para que el faraón dejara al pueblo salir. Entonces Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia y Grecia. Estos son 5 reinos que ya habían caído hasta el tiempo del apóstol Juan. 1 está gobernando. Esto tiene que referirse a Roma, al Roma pagana. Luego dice que un otro no ha llegado todavía. Siguiendo la historia, vemos que este 6º poder debe ser Roma, cuando ahora se transforma en Roma cristiana, la Roma religiosa, la Roma católica. Pero ahí todos preguntan, ¿y cuál es el 8º rey? ¿A qué se refiere el texto cuando menciona un 8º rey? Lo que los académicos sugieren es que este 8º rey está asociado al 7º rey, pero que ahora es este poder de la bestia del mar después que su herida de muerte es sanada. Recordando que el texto decía que después que fuera sanada, y haría con que todos adorasen la imagen. Y toda esta estrategia del enemigo haría con que las personas adorasen a la Trinidad falsa, para que el ser humano no tenga libertad para elegir adorar correctamente. Entonces este 8º rey es el 7º rey, pero ahora en el periodo del tiempo del fin, donde manifestará su poder nuevamente para engañar, si posible, hasta los escogidos. Cuando pensamos en la ramera, en vez de pensar en aquella mujer que se encuentra en aquella callejuela oscura, que es identificable de antemano acerca de la profesión que ella ejerce, deberíamos pensar en una mujer sofisticada, hermosa, bien peinada, bien arreglada. Esa es la figura que realmente tiene Juan en el libro de Apocalipsis. Y la misma engaña, tiene la capacidad de embriagar y embriagar con la sangre de los santos. El rol que tuvo la Iglesia romana a través de los siglos durante la llamada Santa Inquisición fue horrible. Los libros de historia lo demuestran hasta nuestros días. Sin embargo, nosotros debemos de desasociarlo, de desligarlo de la identidad de individuos, de personas que aman al Señor, que desean precisamente la salvación, aquellos que buscan el reino. Y nosotros cuidarnos del sistema que engañó en el pasado, que continúa engañando y que engañará. No se trata de individuos, no se trata de personas que están buscando la salvación, se trata de un sistema opresor. Ahora, todavía hay características que tenemos que definir y cómo hay un llamado a salir de ella. Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Estamos de regreso aquí a tu programa de Evidencias. Hemos estado investigando y estudiando a la ramera de Babilonia en el libro de Apocalipsis, parte de esta serie de profecías. Tal vez tú nos has sintonizado tarde y tal vez no tengas el contexto o no has podido ver algunos de los programas anteriores. Te invito para que veas nuestros archivos en YouTube. A través de los mismos puedes entonces acceder a los programas de Daniel y los primeros programas que hablaban acerca de Apocalipsis. Hemos estado presentando pruebas para identificar cuál es la identidad de Babilonia y la ramera.
Pero no solamente tenemos a Babilonia y la ramera, sino que en Apocalipsis 17:5 se menciona a sus hijas. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando habla acerca de las hijas de la ramera? Una de las cosas que nosotros quizás debemos entender es la expresión la madre de las rameras. De hecho, el énfasis de la expresión no es en las rameras, sino en la posición de la ramera principal. Cuando estaba pequeño, había una expresión entre los niños que se decía, este sí es el padre de las métras, ¿no? Es decir, que este sí es el que sabe jugar de verdad métras, el principal de todos. No hay como este, no hay principal como este. Por lo tanto, la expresión en el griego tiene una intención principal, y es resaltar de que a pesar de que hay otras rameras, no hay ramera como esta, como la principal, descrita con el nombre de Babilonia y que está sobre los 7 montes. Cuando nosotros vemos la descripción de la ramera, vemos que primero es un sistema idólatra. En alguna forma sustituye la adoración del verdadero Dios por la adoración a una representación falsa de Dios. Bien sea un hombre, bien sea una bestia, bien sea lo que sea, pero reemplaza la adoración a Dios. Segundo, es una ideología que tiene como propósito principal imponer su adoración o su ideología por canales quizás impositivos, como bien sea políticos o militares, persecución, opresión, injusticia. Otras palabras, se impone a sí misma, impone su ideología en una forma en que fuerza a todos, inclusive a costa de la pena de muerte, a seguirla a ella o no. Tercero, no solo es idólatra, no solo es impositiva, sino que aparte de eso ejerce una influencia económica mundial indescriptible. Por lo tanto, tiene una posición preeminente dentro de los sistemas mundiales. Esas palabras, cuando tú ves la descripción de la ramera, ves que una persona de poder, influencia económica, influencia política, influencia religiosa, y es un sistema que es capaz de hacer que los demás sistemas y que las demás ideologías se acoplen a ella misma. Y es aquí donde yo pienso que es importante que nosotros podamos distinguir entre la aplicación de Babilonia a una institución específica y en la aplicación de Babilonia a una ideología específica. ¿Por qué ideología específica? Y es aquí donde yo pienso que entran las rameras o las hijas de la ramera. No porque nosotros tengamos que representar esta ramera esta institución, esta ramera esta institución y esta ramera esta institución, sino que es una ideología, la ideología de la ramera, que es absorbida por todas aquellas que se comportan como una ramera. Otras instituciones absorben esta ideología y al absorberla se convierten justamente en la gran Babilonia, en parte de la gran ramera del Apocalipsis. Por ejemplo, en la Edad Media nosotros sabemos que la Iglesia Católica persiguió a personas de acuerdo a su fe. Era un sistema idólatra porque se sustituyó la oración a Dios por la oración a una institución y sobre todo al emblema de esa institución que recibió títulos divinos, títulos que inclusive se vienen derivando del culto al emperador romano, como Padre Eterno, pontífices máximos, que justamente viene del culto del emperador romano y que siguen a trascender al culto dentro de la Roma papal. Por lo tanto, es un sistema idólatra. Es un sistema también impositivo. Nosotros conocemos las historias de reyes, cómo la iglesia logró dominar, poner y quitar reyes que estaban a su favor, los dejaba, reyes que no estaban a su favor, inclusive eran ejecutados. Así que es un sistema que impuso su ideología por la fuerza y oprimió
a personas que quizás estaban en desacuerdo sencillamente por tener principios de fe diferentes. Y bueno, la parte de la influencia económica, de más está mencionarla. Creo que todo es también conocimiento general en cuanto a esto. Sin embargo, la Iglesia Católica no fue la única que ejerció este tipo de influencias. Tenemos por lo menos en Inglaterra la Iglesia Anglicana, donde el rey Henry VIII crea una iglesia completa porque la Iglesia Católica no le quiere dar su divorcio y él se quiere volver a casar. Por lo tanto, él crea una iglesia nueva, se proclama a sí mismo como cabeza de esa iglesia y comienza a perseguir a todos los católicos que están dentro de su territorio, inclusive a castigarlos con pena de muerte. Y vemos así como otros sistemas protestantes también absorbieron la ideología de la Gran Babilonia, de sustituir a Dios, de imponer las leyes humanas e imponerlas por la fuerza, inclusive usando la práctica de la injusticia, y así sencillamente imponerse ellos como los sistemas religiosos dominantes. Absorbieron la ideología de la Gran Babilonia y se convirtieron en las rameras de Babilonia. Hoy en día vemos otros sistemas parecidos también. Esta misma ideología se ha visto en sistemas por lo menos como los comunistas, donde se ha restringido, se ha prohibido inclusive el culto a Dios, mencionar la palabra de Dios. Se ha perseguido a los cristianos, se ha cerrado iglesias, se ha ejecutado cristianos por su fe. Y donde la influencia económica, el poder político han sido usados justamente para imponer un sistema político religioso sobre las masas. Y nuevamente la ideología de la gran ramera se vuelve a imponer. Babilonia no tiene un poder eterno. Aquí se nos advierte que la misma ha de caer. Y un ángel, después de los 3 ángeles que ya hemos escuchado, ahora tenemos a un ángel poderoso que trae un mensaje. Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia, la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué relación tiene este ángel con la caída de Babilonia? ¿Qué podemos hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo en este contexto? Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 18, ahora vemos a un ángel que en el versículo 4 dice a gran voz: ha caído Babilonia. Y entonces dice: salid de ella, pueblo mío. Este mensaje ya apareció anteriormente y justamente por un ángel. En el capítulo 14, en el versículo 8, el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. Y aquí vemos otra vez el mismo mensaje, de manera que el texto está diciendo que el mensaje del segundo ángel ha continuado, ha tenido repercusión en un momento posterior de la historia. ¿Y cómo sabemos que ha tenido repercusión? Porque se le añade algo más. No solamente se dice que Babilonia ha caído, se dice que porque Babilonia ha caído, el pueblo de Dios debe salir. El texto entonces sugiere que en Babilonia, o sea, el poder que está en contra de Dios, hay personas que son seguidores de Dios aunque están allá. Y uno se pregunta, ¿qué hacen allá? Bueno, bien simple. Ahí recuerdan el caso de Lot. Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hacía Lot allá? Hay personas que se han engañado y se han ido a lugares que no deben estar, han asistido en iglesias que ellos saben que no deben estar, pero asisten. Pero Dios las reconoce como su pueblo. Y el llamado de este ángel es: salir de Babilonia, porque se ha hecho cueva de ladrones, dice el texto. Esa es la razón, deben salir de allí. Jesús dijo en Juan capítulo 10, tengo muchas ovejas que están fuera de este redil, a las cuales tengo que llamar. Y aquí vemos en Apocalipsis 18 este cumplimiento, Dios llamando a sus ovejas, a aquellas personas que le sirven en diferentes partes del mundo, en diferentes denominaciones, en diferentes lugares, pero que han estado sirviendo a Dios de corazón en lugares distintos. Y Dios no toma eso en cuenta. Dios lo que toma en cuenta es el corazón que estas personas tienen. Sin embargo, debido a que va a haber una gran lucha final, Dios le dice: mira,
Tienes que salir de allí si tú quieres ser parte mía. Hasta este momento no te he dicho nada, pero ya es el momento de que abandones ese lugar y vengas a ser parte del pueblo mío y a unirte a mi rebaño. Ahora bien, el ángel dice que cuando predica este evangelio, este mensaje de salir de Babilonia, dice que la tierra se iluminó con su gloria, se llenó con su poder. De esta manera estamos viendo entonces que si se iluminó la tierra, estamos viendo entonces un mensaje que tiene repercusiones mundiales. Recuerden que el mensaje de los ángeles en el capítulo 14, versículo 16 decía que vi volar por el medio del cielo a otro ángel llevando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí vemos que justamente se ve que ahora esa gloria de ese ángel ilumina todas las naciones, lo que indica es que el evangelio ha sido llevado a todo el mundo con poder y con gloria. Así que vemos aquí entonces el cumplimiento de las profecías que por mucho tiempo hemos hablado, de que el evangelio se ha llevado a toda nación, tribu y lengua, y entonces el fin pueda llenar. Apocalipsis garantiza que ese evangelio será llevado y que el mundo entero podrá reconocer qué lugar ha de tomar, si ha de seguir continuando en el reino de la bestia o se unirá al reino de Dios. Así que hay un llamado en Apocalipsis a aquellas personas que están adorando en un terreno equivocado, de que se arrepientan y se unan a las filas de Dios. El hecho de que ha caído Babilonia y han caído las hijas de Babilonia, nos da esperanza. Vemos que ese sistema opresor no ha de permanecer para siempre. No está hablando aquí de lo que ya sucedió en el pasado, sino de ese resurgimiento y entonces el llamado o la caída final de Babilonia. Pero, ¿será que todavía hay un pueblo entre estas personas, aún dentro de estos sistemas equivocados? ¿Qué está proclamando ese ángel poderoso? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al último segmento de este programa acerca de Apocalipsis y Babilonia. Hemos estudiado acerca de Babilonia, la ramera y las hijas de la ramera. Hemos determinado, a través del estudio de Apocalipsis 17 y 18, que el poder no es eterno, que Babilonia no tiene la última palabra, y hay un llamado a salir de ella, porque la misma ha caído. Antes de que colapse finalmente Babilonia como sistema religioso, hay un llamado a salir, un fuerte pregón. El Espíritu Santo mueve a las personas para poder hacerles una última invitación. Eso, en esencia, nos demuestra que hay un pueblo entre aquellas personas que han entrado a un sistema de adoración equivocado. ¿De qué está hablando realmente este fuerte llamado? ¿Cómo es que está invitando a las personas a salir de Babilonia? La primera vez que se menciona la caída de Babilonia es en el capítulo 14, y es en este capítulo donde se presenta que la controversia entre Babilonia y el pueblo de Dios es que Babilonia se está oponiendo a Dios, poniéndose en el lugar de Dios, desafiando a Dios. Ese es el problema en el cual se acusa a Babilonia, y ahí se presenta que este poder va a caer. En contrapartida, se presenta al pueblo de Dios, representado por dos características: la fe en Jesús y la fidelidad a Dios por medio de la observancia de la ley. Este es el contexto entre Babilonia y los que siguen al Cordero. Ahora somos sorprendidos cuando llegamos al capítulo 18, cuando leemos lo siguiente en el versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío. O sea, Dios le está hablando a Babilonia y conversando con ella le dice, salgan de ella, pueblo mío. Esto es sorprendente, porque de acuerdo con este texto, existe una parte del pueblo de Dios dentro de Babilonia. No solo del lado de afuera, pero también hay del lado de adentro. Y personalmente creo que la mayoría numérica del pueblo de Dios se encuentra dentro de Babilonia.
Dios ama a estas personas. Dios quiere que se salven. Y son personas que tienen un conocimiento equivocado con respecto a la Biblia y con respecto al amor de Dios. Pero ¿cuál es el punto principal en el cual estas personas están equivocadas? Si ellas están dentro de Babilonia, quiere decir que están siguiendo los conceptos de Babilonia. Ellas están ignorando el ministerio intercesor de Jesús por ellas. Probablemente Jesús no es el enfoque central de la religión de estas personas. O puede ser que estas personas fallen en un segundo aspecto, que es que Babilonia desafía a Dios no observando la ley de Dios. Entonces de repente muchas de estas personas están inconscientemente dejando de observar la ley de Dios. Ellas no quieren hacer eso, pero están engañadas y por eso lo hacen. Y es por ese motivo que Dios, conociendo el corazón sincero de estas personas que están engañadas, Dios les hace un llamado de misericordia para que salgan de Babilonia, que dejen de practicar los engaños enseñados por Babilonia, como por ejemplo dejar de venerar líderes religiosos, santos o cualquier otro ser que sea intermediario entre ellas y Dios. Estas personas son llamadas a dejar este tipo de adoración y que ahora acepten el ministerio intercesor de Jesucristo por ellas en el cielo, quien fue quien murió por todos en la cruz y ahora opera por nuestra salvación. Él es el que tiene que ser adorado y es con Él que tenemos que hacer nuestra alianza. O sea, Jesús en primer lugar y no más intercesores humanos o imágenes creadas por seres humanos. El segundo llamado es para que estas personas observen la ley de Dios, porque al observar los mandamientos de Dios estamos demostrando públicamente que hemos hecho una alianza con nuestro Creador. Este es el llamado para salir de Babilonia, para dejar estos conceptos religiosos engañosos presentados por Babilonia, los cuales son muy populares alrededor del mundo, pero que ahora deben ser abandonados. Y esa gran manifestación del Espíritu Santo que ocurrirá en el final de los tiempos será justamente para terminar de convencer a estas personas de la verdad, dándoles fuerza y poder para que puedan tomar la decisión de hacer una alianza con Jesús y comenzar una nueva vida y de esa forma abandonar el engaño. El mensaje esencial de Apocalipsis 17 y 18 es un mensaje de amor. En muchas ocasiones lo vemos presentado como un mensaje de condenación. Babilonia, hijas de Babilonia, la ramera, hijas de la ramera. En vez de reconocer el llamado al arrepentimiento y perdón, un tierno y amante Salvador que está invitando a aquellos que se encuentran en pecado o aquellos que simplemente no han conocido plenamente la verdad. Aquellos que tal vez sinceramente han estado buscando, pero que todavía no han visto verdades que otros han tenido el privilegio de ver. ¿Qué nosotros podemos entender como el mensaje de Apocalipsis 18 proclamado por aquel fuerte ángel? ¿Se trata de un mensaje de condenación simplemente o hay un llamado al arrepentimiento? El mensaje de Dios de salir de Babilonia es un mensaje de Dios que es lleno de amor. Porque Él complementa en la segunda parte del versículo 4 diciendo: para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. La Biblia dice que Dios va a castigar la rebelión de Babilonia. Él va a castigarla por el mal que este poder ha causado. Pero Dios no quiere que su pueblo sufra y es por eso que hace un llamado de amor, para que sus hijos salgan y se posicionen al lado de Él, siendo fieles, haciendo el bien y no haciendo más el mal. Otro punto importante que tenemos que analizar: cómo el conflicto entre el bien y el mal se va a desarrollar, se va a materializar para los tiempos finales, para los últimos momentos, como lo presenta la Biblia. Para entender un poco mejor sobre este punto, es interesante estudiar la estrategia de cómo Dios actúa, pero también la estrategia de cómo el enemigo actúa. Entendiendo la estrategia de Satanás, también podemos entender cuál es la estrategia de Dios, qué es lo que Dios hace en contrapartida. Y es interesante porque Apocalipsis nos presenta estas dos estrategias.
Analicemos algunos puntos ahora. Para una persona común, una persona cualquiera que vive en alguno de nuestros países occidentales, para que esta persona tenga una vida contra a la ley, quebrantando la ley gubernamental, esta persona no necesita quebrar todas las leyes de la Constitución. Basta apenas que ella deje de cumplir algunas leyes o cometa algunos crímenes, ya sería suficiente para que esta persona sea llevada a la cárcel. Con tan solo quebrar una ley, podemos ser condenados. Por ejemplo, si esta persona comete un asesinato, la persona irá a la cárcel por eso. No hace falta que cometa otros delitos. Y esto se asemeja a lo que vemos en la Biblia con respecto a la ley de Dios. El apóstol Santiago nos presenta este concepto en el capítulo 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Esto es semejante a lo que vemos hoy en nuestras leyes gubernamentales. No hace falta que quiebres toda la ley. Con apenas una ya puedes ser preso. Es interesante que Satanás sabe de eso. Y no es necesario que él convenza a todo el mundo a quebrar todos los mandamientos de Dios simultáneamente. Basta que él consiga hacer con que la humanidad se rebele contra Dios en apenas un mandamiento. Y ahora Apocalipsis nos presenta que el enemigo ha elegido un mandamiento para rebelarse contra Dios, que es el mandamiento que revela a Dios como creador, porque él mismo no acepta que Dios sea el creador. De esa manera, en su estrategia en contra al creador, hace con que la humanidad siga sus pasos. De esa manera, vemos que la gran estrategia del enemigo es rebelarse contra la marca del creador. Y en la Biblia vemos que la marca del creador desde la creación es el séptimo día, el sábado. Por esa razón, él mismo establece su propia marca, que en Apocalipsis es presentada como la marca de la bestia. Y ahora lo que él hace es hacer con que la mayoría de las personas crean que esta marca es la marca verdadera, que esta es la marca religiosa verdadera, la marca de Dios. Pero es un engaño, ya que la marca de la bestia es una falsificación de la marca de Dios, del sello de Dios. Esta es la estrategia que Apocalipsis nos presenta para los tiempos finales. Por eso que nosotros imaginamos que a medida que vayan pasando los años, cada vez más se va a hacer un hincapié en la observancia del domingo por motivos religiosos, motivos políticos, motivos ecológicos, por varios motivos económicos. Y será de tal forma que prácticamente toda la humanidad, de alguna manera u otra, va a aceptar que lo mejor hacer es observar este día como descanso. Lo que está por detrás de este concepto es que la observancia del domingo tiene un origen religioso. Aunque ni todos los que observen este día lo hagan por motivos religiosos, el origen de la ley dominical es religioso. Y es un concepto que surge de la rebeldía a la adoración a Dios, reconociéndolo como el creador del universo. Y cada vez más que nos vayamos acercando a los eventos finales, estos 2 días estarán en conflicto, la marca de Dios el sábado contra la marca de la bestia el domingo. Y aquí en Apocalipsis vemos que el llamado para salir de Babilonia es el llamado para no aceptar esta marca de la bestia. No aceptar la marca de la rebelión de la humanidad contra el Creador. Por eso estas personas se deben arrepentir y hacer una alianza con el Creador, siendo fieles a su Dios Creador, observando su ley, incluyendo la observancia del sábado, que es el sello de Dios. Ya hemos mencionado que en Apocalipsis hay bestias representando poderes malignos, pero también vimos iglesia. No solamente la iglesia católica representada por la bestia del capítulo 13, sino también por una bestia cordero representada por protestantes. De esa manera quiero que entonces podamos pensar que ser parte de una iglesia no nos garantiza que podamos tener salvación. La salvación no viene por la iglesia, la salvación viene por Cristo Jesús. Y Apocalipsis nos presenta que no importa a cuál iglesia pertenezcamos, nosotros podemos estar perdidos sin darnos cuenta. Y es por eso que nos hace un llamado al final y nos dice, miren, no importa a qué iglesia tú estés yendo,
Yo lo que estoy preocupado es con la relación que tú tienes conmigo. Y es por eso que en este momento, si tú estás en esas iglesias falsas, quiero decirte, ponte a leer la Biblia, busca del Señor, lee lo que está allí, porque lo que importa es tu relación con Dios. Y en ese momento final, Dios ha de decirnos a cada uno de nosotros, si estamos en iglesias falsas o aún en iglesias que entendemos que es la iglesia verdadera, Dios nos estará haciendo un llamado individual, donde iluminará nuestra mente para que escudriñemos más la Biblia y podamos tomar una decisión personalizada, una decisión individual basada en lo que hemos leído en la Biblia, de que Cristo es nuestro Salvador y le aceptemos y podamos ir con Él a donde quiera que Él vaya. Cuando Juan recibe el mensaje sobre Babilonia, él trasciende las fronteras del Imperio Romano. No solamente está refiriéndose a los lugares donde se plantaba el águila de Roma. Él presenta un sistema político-religioso que llega a abrazar al mundo entero. Pero ese sistema no tiene la última palabra. Él presenta un mensaje de esperanza, porque aquel sistema que había bebido la sangre de los santos, que había tenido el poder de oprimir y de perseguir, ahora se anuncia su caída. Y al anunciar su caída lo hace con esperanza, con amor, con promesas. Nosotros podemos enfrentarnos a personas que tal vez difieren de nuestra forma de pensar. Tal vez podemos interactuar con otros que no tienen conocimientos bíblicos que tú has tenido el privilegio de conocer. ¿Cómo le presentarás este mensaje? ¿Cuál será tu tono? ¿Cuál será tu actitud? ¿Tendrás la voz tierna del Maestro diciendo, venid a mí? ¿O simplemente gritarás condenación y palabras duras, pensando que entre más fuerte, más horrible y más ofensivo sea el mensaje, es que es correcto? Quiera Dios que pueda ser inspirada, que pueda ser inspirado por el Dios de amor para invitar a aquellos que necesitan conocer la verdad, que lo muestres con corazón tierno y con evidencias. Que Dios te bendiga.